Buen día, en este video hablaremos sobre el tema la política económica en México. Primero que nada, mi nombre es Bautista Serna Alison Denis del grupo 603, Económico Administrativo del plantel 32 Coatzintla, Dr. Luis Ladrón de Guevara y Ladrón de Guevara. En el video hablaremos del concepto de política económica y todos sus tipos: política fiscal, política de comercio exterior, política financiera o política monetaria y política cambiaria, así como también analizaremos y reflexionaremos de todo lo que sucede en la actualidad en torno a ella. La política económica se trata de las medidas de las que dispone el sector público para actuar y conseguir una serie de objetivos, como lo son: control del aumento de los precios, abatir el desempleo y estimular el crecimiento económico. Persigue los fines de la obtención de mayor producción con los recursos disponibles y lograr una distribución satisfactoria de la producción total entre las diversas personas que intervienen en la misma. A lo largo de esta crisis han salido varios problemas con estas. En este video hablaremos sobre todos estos problemas. El pasado 14 de mayo del 2020 salió esta nota que dice así: política fiscal y monetaria, poco efectivas para atenuar la destrucción del empleo. BBVA. En la nota se menciona lo siguiente: para BBVA Richards, la política fiscal y monetaria son insuficientes e inapropiadas para el momento actual, y por lo tanto poco efectivas para atenuar la inevitable destrucción del empleo. En abril, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, se alcanzaron los 555,000 puestos de trabajo perdidos. El hecho más relevante a resaltar es que la caída del empleo de abril es la más grande desde 1982, año a partir del cual se cuenta con cifras mensuales de empleo. La pérdida de empleo de la crisis del 94 y 95 se presentó de manera consecutiva durante 10 meses, pero en ningún momento fue superior a los 200,000 empleados, lo que llevó a una lenta recuperación, cerrando diciembre del 95 con una pérdida de empleos de 814,000, recordó. Recordemos que la política fiscal es la que se encarga de establecer el presupuesto de un Estado, con los impuestos y la variable del gasto público como punto a considerar para conservar la estabilidad financiera. El propósito es posibilitar el crecimiento de la economía, amortiguar los vaivenes de los periodos económicos y garantizar la adecuada administración de los recursos del Estado. Las medidas de política fiscal tienen coincidencia en un corto plazo en el nivel de empleo, la producción y los precios del mercado. Pero, ¿qué es lo que se está haciendo mal? Con la crisis actual, en abril se registró la mayor pérdida mensual de empleos de la historia, pero además continúa el cierre de la economía durante mayo y es posiblemente que se mantenga así, al menos una parte de junio. Dadas las condiciones de la lenta recuperación del consumo y de la inversión, se cree que se regresará a los niveles de empleo que se había antes de la crisis hasta el 2024. El problema del empleo se puede convertir en un problema actual, pues de acuerdo con las cifras del IMSS, en abril se dio la baja de 6,600 patrones, lo cual probablemente cerraron de manera definitiva sus negocios. Si bien se redirigió el gasto público al sector salud y a dar ayuda a microempresas y personas, pero al contrario, esto está siendo neutralizado por recortes en otros lados, lo que implica que la política fiscal está lejos de dar el impulso contracíclico que la situación amerita. Recordemos que en esta crisis, y gracias a que la política fiscal es poco efectiva, se estima que en el 2020 se perderán cerca de 1.2 millones de empleos en el país y como consecuencia se cree que habrá una contracción del PIB del 8% en el año. La siguiente noticia, publicada el 20 de mayo del 2020, es sobre: el Senado se mantiene atento a la política exterior durante la emergencia sanitaria. Ricardo Monreal señala que, aunque se cerraron los consulados en distintas ciudades, se mantuvo durante este tiempo diversos instrumentos para apoyar a la comunidad. Puntualizó que se ha atendido cerca de 695,000 consultas vía remota y se activó en los Estados Unidos una red llamada Aliados Participantes, con cerca de 5,800 asociaciones, para ayudar a nuestros connacionales. En cuanto a la gestión para apoyar la obtención de insumos, equipo, medicamentos y tratamientos para hacer frente a la pandemia, señaló que esta tarea se ha llevado en un contexto en el que los principales países productores de estos tienen una demanda extrema, por lo que ha sido complejo acceder a estos. Marcelo Ebrard,
Explicó que se hicieran gestiones directas con varios gobiernos, especialmente con Estados Unidos, para la adquisición de ventiladores, ya que hubo una demanda global sobre estos dispositivos, el cual ha sido insuficiente en todos los países del mundo, y las restricciones para su exportación han complicado su compra. Como sabemos, la política exterior puede otorgar poderosos incentivos a la producción por medio de su influencia en los precios y las cantidades de los productos competidores que se importan en el país, y a través de sus efectos sobre los precios internos recibidos por las exportaciones. Se dice que las políticas que encarecen los precios de las importaciones en el mercado interno proporcionan protección económica. Pero si bien en esta gran crisis mundial trajo consigo una baja del 1.9% en el comercio, iba en picada, tenemos que reconocer el gran esfuerzo que ha hecho Marcelo Ebrard en seguir llevando las relaciones con el extranjero, para así conseguir el material necesario para sobrellevar la pandemia. A pesar que México tiene gran experiencia de cooperación con América del Sur y Norte, no ha podido incorporar la DSG, que significa Diplomacia para la Salud Global, a su política exterior. Como los problemas pandémicos y de salud ya serán prioridad en el porvenir, México debe aprovechar su presidencia temporal en la CLA, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, para ampliar nuestros horizontes diplomáticos, promoviendo y fortaleciendo la DSG en América Latina. Hasta el momento, México ha tomado muy buenas decisiones sobre su política exterior. Esperemos que siga así. Aún veremos más bajas en las tasas de interés. Jonathan Heath. Así se titula esta nota del día 20 de mayo del 2020 y menciona que el subgobernador del Banco de México, Banxico, Jonathan Heath, afirmó que aún se verán más bajas en las tasas de política monetaria, por lo que todavía no se ha llegado al punto terminal del ciclo de relajamiento. Explicó que en estos momentos el principal debate entre los integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico es el ritmo en el que se actuará. Si de 50 puntos base en 50, de 75 de 25, que si debemos hacer una baja cada mes o quedarnos en las estructuras de las juntas que tenemos programadas, pues todo esto está abierto y las decisiones se van a tomar paso a paso, dijo Heath. No hay un solo indicador, es todo y es el conjunto de todo. Estamos examinando todo, desde el impacto económico del empleo, examinando la solidez del sistema financiero. Nos preocupa mucho la estabilidad. Estamos monitoreando los indicadores de estrés, los índices de condiciones financieras mismas. Estamos viendo la operación diaria del mercado de dinero. Estamos viendo una gran cantidad de cosas, enfatizó. ¿En qué afectaría o favorecería esto a México? Si bien sabemos por el momento esto tendrá un impacto positivo en la política financiera, que es la que usa el dinero para mantener la economía estable o progresiva, logrando el pleno empleo y la estabilidad de los precios, evitando la inflación y obteniendo el crecimiento económico y una balanza de pagos favorable. No podemos olvidar que aún existe el problema de la inflación al 6% en los alimentos, mientras aún atravesamos esta crisis, y esto balancearía lo positivo de la baja de tasa de interés, pues si esta inflación sube se tendría que hacer lo mismo con la tasa de política monetaria, interés, pues es realmente preocupante. Y esto es un fenómeno que existía desde antes de la pandemia, porque estaba sobre el 5% y ahora con la pandemia se ha ido arriba del 6%. Esto genera incertidumbre sobre la dirección que va a tomar la trayectoria de la inflación. Es una muy buena decisión el bajar la tasa, pero no debería de perderse de vista y tener conciencia que en cualquier momento puede ser un tanto negativo si se aumenta la inflación. Pues el país, por un lado, se vería con su tasa de política monetaria baja y con su inflación en aumento. El 21 de marzo hubo una muy buena noticia para nuestro país y es presentada en esta nota. Dólar cierra en 22.86 pesos, cerca del nivel previo a la pandemia. Cabe recalcar que en esta nota se menciona lo siguiente. El peso mexicano rompió este jueves la tendencia de depreciación frente al dólar estadounidense que ha arrasado durante toda la pandemia, al cerrar en 22.86 unidades por billete verde, su mejor cifra en más de 2 meses. Puede considerarse que en el corto plazo el peso tiene tendencia hacia la baja, probablemente hacia el escenario optimista de 22 pesos por dólar. Esto es muy bueno para la política económica en México, pues su política cambiaria logra su objetivo, sostener la estabilidad del tipo de cambio para mantener en buenas condiciones el sistema financiero del país.
Esto se logró con la recuperación en los precios del petróleo. Sin embargo, en el mediano y largo plazo sigue existiendo el riesgo de una alta volatilidad y de nuevos máximos históricos. ¿Pero qué es lo que se debe hacer? El gobierno, para evitar esto, al contrario de la noticia anterior, debe aumentar la tasa de interés, buscando anclar el peso a una fuerte depreciación y salvaguardar el objetivo de inflación, inyectar reservas internacionales para dar mayor liquidez al mercado. Esto suena un poco loco en la situación actual en la que se encuentra México, mas sin embargo daría solución para no dañar más la economía del país. Ok, ahora tengamos una visión al futuro de la economía de México y generalicemos todos los problemas vistos anteriormente y comparémoslos con resultados dados por expertos. Si bien la crisis causada por la emergencia sanitaria de COVID-19 durante lo que va del año ha originado no solamente un problema de salud, sino también ha generalizado que en México se pierden 8 empleos por minuto. Consideremos que el impacto también ha afectado a la realidad económica y social de todo el mundo. A este paso, el mundo vivirá una de las peores crisis económicas de la historia moderna, similar a la Gran Depresión de los fines de los años 20. El gobierno de México debe implementar grandes cambios en su política económica, en especial en la política financiera, pues se prevé que la inflación aumente a 3.75% para 2020 y 3.61% para el 2021. Si bien recordamos, Banxico considera bajar su tasa de interés y como lo mencionamos en su análisis, el aumento de la inflación se podría interponer en sus planes, pues esto solo causaría que por consiguiente se aumentara la tasa de interés para no desbalancear la economía en México. En lo que concierne a la economía, lo peor está por venir. El verdadero golpe económico por el tema de la pandemia de COVID-19 llega entre abril y junio. Es de esperarse registrar contracciones récords en el PIB. Tenemos que estar preparados, en especial el gobierno, para establecer medidas para que nuestra economía no caiga en exceso y se pueda sobrellevar la pandemia. Las acciones posibles para limitar los efectos económicos en México destacan los estímulos fiscales y refiere que la actuación del Banco Central será clave, por lo que detalla que el PIB sufrirá una profunda caída y tendrá una lenta recuperación. BBVA México anticipa una contracción económica del 4.5% en 2020, con fuerte sesgo a la baja si se sigue postergando las medidas para frenar el contagio. La política exterior se verá afectada en la oferta, pues se precisa que el desplome de la demanda en Estados Unidos, aunado a las disrupciones en las cadenas de valor por el cierre económico en muchas regiones, provocará caídas significativas en la producción manufacturera en México. También se prevé que tanto la inversión pública como la producción industrial tengan fuertes caídas, pero anticipado con una población quedándose en casa del sector de servicios se verá severamente afectado en el corto plazo. Otra de las funciones de Banxico ante el escenario económico actual debe ser la de asegurar el otorgamiento de liquidez necesario al sistema financiero en caso de que así fuera requerido en corto plazo. Con esto se podría evitar un mayor endurecimiento de las condiciones financieras. Por otro lado, lo relacionado a la política fiscal, los expertos sugieren la adopción de 3 medidas fiscales adecuadas a la situación. En primer lugar, realizar transferencias de efectivo, tanto a personas que han perdido su empleo como a aquellas que dependen de su ingreso diario para vivir, siendo la prioridad el bienestar de los trabajadores. En segundo lugar, dar estímulo fiscal a empresas, priorizando las pequeñas y medianas y la de los sectores más afectados. A diferencia de las personas, los estímulos deberían de ser en forma de créditos, aplazamiento de pagos de algunos impuestos y no transferencias directas. Y en tercer lugar, la reasignación de partidas presupuestales dirigidas a proyectos de inversión no rentables para primero, la adquisición de materiales y provisión de servicio médico adecuado y después la mejora de infraestructura. En conclusión, la política económica es importante ya que ayuda a México en su desarrollo. Esta debe impulsar una mayor capacidad económica, lo que a su vez genera más empleos y bienestar en el país. Aunque en la actualidad eso no esté ocurriendo gracias a la gran contingencia que se generó gracias al COVID. Por otro lado, establece también los criterios y recomendaciones para que las políticas monetarias, fiscal, de exterior y cambiarias tengan efectos positivos sobre la economía. Además, analiza el desarrollo del nivel de los precios y los factores que lo determinan, así como reducir los precios, es decir, la deflación, siempre y cuando sea dirigida de una buena manera. La política económica es de vital importancia para la estabilidad de México, ya que ayuda a que exista un buen desarrollo económico del país,
aunque no muchas veces alcance esto.